estar aquí. Bueno, gracias por estar con nosotros. El día de ayer estuvimos en el evento de la Hanukkah en Madrid. Fue un evento muy bonito en el cual vamos a poder destacar y hablar un poquito. Pero quiero que nos cuentes sobre el título del día de hoy porque me ha dejado impresionado la palabra porque no la he escuchado normalmente. Le hemos titulado en realidad la relación que hay entre Hanukkah y Jerusalén. Pero vamos a hacer también referencia dentro de ese contexto a lo que está sucediendo hoy en día con los medios de comunicación que están, por eso empleo esa palabra, azuzando, ya sé que cuesta trabajo decirla porque son dos zetas y es complicado, ¿no? Sería asusando, ¿no? Sería. Pero la palabra es azuzar, significa incitar a los perros para que ataquen. Mire que el día de ayer hacía yo unas preguntas y un hombre me quedó decir, quiero firmar un documento que saques mis palabras tal cual son y que no las manipules, me dijo uno ayer, porque los medios de comunicación están manipulando todo en contra de Israel. Yo me quedé impresionado y le dije, no te preocupes, que es un canal de confianza, que no vamos a manipular nada, vamos a sacar las cosas tal cual. Sí, pues eso es lo que hace referencia, porque en estos días lo que estamos viendo es como los medios de comunicación azuzan, incitan como se incita a los perros a atacar, y perdón por la expresión perros, porque los perros no tienen la culpa de nada, ¿no? Los pobrecitos, son animalitos dulces. Yo tengo un perro además muy grande y estoy encantado con él. Pero en este contexto lo que decimos es que los medios de comunicación están incitando en contra, ya no solamente de esta última declaración que ha hecho el presidente de Estados Unidos, no digo declarar porque no ha declarado nada, ha reconocido solo que Jerusalén es la capital de Israel. Y es que evidentemente eso es una posición personal y una posición también a nivel de todo un país, pero el reconocimiento como capital indivisible que es Jerusalén no lo pueden dar ni un presidente ni siquiera el mundo entero, porque es un hecho consagrado, y digo consagrado en la Escritura, de que Jerusalén es la capital de Israel. Lo quieran o no lo quiera la ONU, los partidos políticos, Europa, yo qué sé, todos aquellos que están en contra. Y lo que están haciendo los medios es, y otra vez empleo la expresión, azuzar, incitar para que ladren contra Israel. No solamente están, y perdóname por la expresión ladrar, lo hablo como un sinónimo de vociferar, no solamente están azuzando los medios de comunicación contra Estados Unidos, sino contra Israel, que en este caso Israel no ha tenido, lo digo entre comillas, ni parte en lo que ha hecho Donald Trump. Él ha hecho una declaración conforme a su derecho y conforme a su capacidad como presidente, pero los medios han incitado y siguen incitando para que no se reconozca la capitalidad de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que, como vemos en las noticias, lo veíamos ayer mismo, ¿no? en las noticias de la televisión, la posición de la Comunidad Económica Europea es estar en contra de ese reconocimiento. Insisto que no es una declaración, porque la declaración de que Jerusalén es la capital eterna e indivisible de Jerusalén está escrita en la Biblia, en la Escritura. Es un hecho consagrado en los cielos. No es que porque Donald Trump ha dicho que Jerusalén es la capital y que va a cambiar su embajada. O sea, otra cosa que es sorprendente, ¿no? O sea, no va a tener derecho un país a poner su embajada en donde le guste. A ver si me explico. Donde pueda ponerla, ¿no? Es como si va a España y dice, voy a poner mi embajada en Alemania, en no sé qué ciudad, ¿no? En Berlín. Dice, no puede ser en Berlín. Pero vamos a ver, el país es el que está decidiendo dónde quiere poner su embajada y sus consulados. Entonces, en este caso, Estados Unidos, a través de su presidente, ha decidido poner la embajada de Jerusalén la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. De hecho, ahora mismo ya está el consulado de Estados Unidos está en Jerusalén hace mucho tiempo. Es un edificio además espléndido, renovado. Si realmente lo que tendrían que hacer simplemente es cambiar la frase que pone consulado pues por embajada. Pero ese hecho solamente ya no ha sido lo que ha provocado, lo que está provocando, sino que los propios medios están incitando a que no se reconozca, no se acepte más bien, el hecho de que Jerusalén es la capital de Israel.
Entonces estos días ha venido Netanyahu, por ejemplo, a Europa, Sí. y ha tenido un enfrentamiento con los líderes europeos por esa posición malévola y además absurda, ¿no? ¿Cómo no va a ser Jerusalén la capital de Israel a estas alturas de la vida? ¿Cómo alguien va a pensar que Jerusalén es un ente abstracto que nunca ha existido o que no tiene que ver nada con los judíos? Es que es tan absurdo que eso indica ese posicionamiento, yo digo, y lo digo en estas palabras muy claro, diabólico, no solamente contra el Estado de Israel como tal, sino contra los judíos en general. La fiesta que estamos hablando ahora, que es Hanukkah, resulta que tiene una relación absoluta con Jerusalén, absoluta. No se puede separar la fiesta de Hanukkah con Jerusalén como capital, porque cuando se estaba estableciendo la fiesta de Hanukkah, que fue en el año, la fiesta se estableció en el 165 antes de la era común, vuelto a dedicar, porque había sido violado por los griegos en el 168. Habían metido en el templo de Jerusalén la estatua de Zeus y habían hecho ofrendas de cerdos en el altar de Jerusalén. O sea, el templo estaba totalmente arrasado, ¿no? Habían convertido el templo en un lugar totalmente profano, con sacrificios de todo tipo, y eso fue lo que reveló al pueblo de Israel, a los judíos en particular, y a una familia muy en particular, que es la familia macabea, que se levantó contra la opresión de los griegos, particularmente hablo de Antíoco Epífanes, que le llamaban Antíoco el Divino, pero se le conoce como Antíoco el Loco. Él se declaró divino y abolió todos los sacrificios del pueblo de Israel, las leyes, la Torá, la lectura de la Torá, la circuncisión, todo lo abolió bajo pena de muerte. Entonces esta familia que mencionamos, la familia macabea, se rebeló contra eso y luchó por 3 años. El mismo día, que fue el 25 de Kislev, hablamos del 25 de diciembre para entenderlo, ¿no? Más o menos, a los 3 años el templo fue otra vez dedicado al servicio de Dios. Entonces esa batalla, esa guerra, esa situación fue particularmente hecha en Jerusalén. Por tanto, la relación de Hanukkah con Jerusalén es inseparable y nos indica aquellas cosas que han sucedido en la historia y que tienen todavía una trascendencia en nuestros días y que nos afecta en nuestros días lo que está pasando. Es obvio, ¿no? Es obvio de la capital de Israel. Históricamente, ¿no? Yo el otro día veía un informe desde Estados Unidos donde hablaba de históricamente que siempre fue, ¿no?, casa de los judíos y que luego, más adelante, en épocas ya mucho más adelante, se quiso cambiar eso, ¿no? Y ahora acusan al presidente Donald Trump de, creo que la palabra es cambiar el statu quo, ¿no? Statu quo, sí. Pero que realmente en todos los medios de comunicación, como dices, manipulan las cosas. El otro día escuchaba, ¿no? Siempre hablan, por ejemplo, ¿no?, cuando atacan Israel, hablan de palestinos muertos y no se les llama terroristas, que muchas veces son ataques terroristas. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? O están todos ciegos, hay una fuente de información que lanza así el mensaje y lo demás lo reproducen por no indagar más. ¿Qué pasa? Sí, hay una, de luego, has empleado 2 palabras, 2 términos muy concretos, hay una ceguera absoluta. Yo digo que es una ceguera espiritual, no solamente es una ceguera cultural o una ceguera informativa, es una ceguera espiritual que tiene al mundo en la oscuridad. Fíjese que Hanukkah es la fiesta de la luz. O sea, hay una relación muy maravillosa en relacionar Hanukkah con la luz. Y evidentemente, como dice la Escritura, pues el cielo o Dios se presenta como luz, Jesús se presenta como luz, la Escritura es lámpara, es luz. Todos los conceptos que tengamos que están en la Escritura están relacionados con el concepto luz. De hecho, dice la Escritura que nosotros somos hijos de luz, tenemos que alumbrar. Entonces, lo que está pasando en el mundo es que hay tal oscuridad espiritual que surgen estas aberraciones, como la que estamos escuchando, y que sí, efectivamente, los medios reproducen constantemente, No solamente desde ahora, pero particularmente en este tiempo, están reproduciendo no solamente el ataque es contra una declaración, como hemos dicho, de que Donald Trump ha dicho que reconoce, porque él no es que ha firmado una declaración como si... yo digo que sí, no es así, perdón por la redundancia. Lo que está diciendo es, reconozco que Jerusalén
es la capital de Israel. Que es algo obvio, o sea, es tan evidente que simplemente es hacer una declaración formal, como si la dijera, y salvando las diferencias, ¿no? Pues yo reconozco que Jerusalén es capital de Israel. Lo reconozco de toda mi vida espiritual. A ver si me explico. Desde que tengo uso de razón espiritual, yo estoy consciente de que Jerusalén es la capital, además digo, eterna e indivisible. Y de hecho, en la Escritura podemos encontrar muchas declaraciones sobre Jerusalén, sobre su trascendencia, sobre su importancia, las palabras proféticas: del monte de Sión vendrá la Torá, la palabra de Dios, iluminará a todas las gentes. O sea, tenemos tantas declaraciones en la Escritura que la expresión es absurdo que las naciones, como particularmente Europa, pero claro, es que en Europa sigue existiendo el pozo antisemita, es que existe, lamentablemente. Existe un pozo antisemita absurdo que sigue existiendo. José, que en ninguna parte del Corán habla de Jerusalén como parte del pueblo árabe o de los musulmanes, pero en la Biblia está más de, no sé si son 700 veces o más, la palabra que pertenece al pueblo judío, Jerusalén. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que lo que hablamos como el Islam, estamos hablando de una religión, vamos a hablar como en términos religiosos, de que se empieza a gestionar o se empieza a establecer 600 años, o sea, 6 siglos después de este tiempo que estamos hablando. O sea, para entenderlo mejor, unos 600 años después del nacimiento del Mesías. O sea, estamos hablando de mucho tiempo después, hay medios de comunicación que siguen insistiendo en transgiversar la historia. Como tú bien dijiste, esta persona que anoche entrevistaste, pues seguramente está cansado de decir cosas y que digan lo contrario. Sí. Incluso que hagan una traspolación diciendo, mira, este dice esto, pero esto es lo otro. Es que es muy fácil manipular la edición, por ejemplo. La edición es facilísima, se puede manipular y puede parecer que la persona esté diciendo una cosa de seguido y no lo está diciendo así, ¿no? Lo que estamos viendo es precisamente eso, que en toda la escritura, en toda la historia, yo creo que es absurdo no entender que Jerusalén sea la capital de Israel. Es que es absurdo, no tiene ningún sentido, ni siquiera histórico, ni cultural, ni espiritual, de ninguna manera que se mire, como para no entenderlo como tal. Pero, y voy a emplear la palabra de antes, los medios siguen azuzando, incitando contra Israel y contra los amigos de Israel. Porque en este caso lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos es declararse amigo de Israel, ¿no? Era una declaración esperada hace mucho tiempo. Sí, de muchos presidentes que habían prometido americanos, digamos al pueblo judío americano, que iban a hacer esto, pero que creo que ha sido Bill Clinton, George Bush y no sé si antes también. Sí, si no son todos los presidentes, la inmensa mayoría han dicho que iban a reconocer a Jerusalén como la capital eterna, indivisible de Israel, pero ninguno lo ha hecho. Con todo lo bueno que hayan hecho o lo malo que hayan hecho, no estoy aquí para juzgar esos temas, ninguno ha sido tan valiente como para decir, no, yo reconozco, insisto, que la palabra reconocer nada más, no es que él haya cambiado un estatus, porque el estatus que tiene Jerusalén, quien lo quiere cambiar es el mundo realmente. O sea, todo el mundo quiere cambiar el estatus, pero Israel no quiere cambiar el estatus. O sea, no lo ha cambiado. Los que hemos ido a Jerusalén, a Israel, hemos visto como la libertad religiosa en Jerusalén es absoluta. Ahí se manifiestan los árabes, los cristianos, sin ningún problema. Sin ningún problema. Uno puede andar por las calles de Jerusalén, puede visitar todas las iglesias cristianas de diferentes denominaciones, las ortodoxas, las católicas, etcétera, etcétera, y no hay ningún problema. Y están todos tan contentos porque el estatus que tiene ahora mismo Israel, y Jerusalén en particular, les permite una libertad absoluta religiosa, ¿no? Por tanto, nadie quiere cambiar eso. Y de hecho, el presidente Netanyahu ha dicho en repetidas ocasiones que él no quiere cambiar el estatus de Jerusalén. Lo que quiere es que se reconozca lo que es evidente, que Jerusalén es la capital de Israel. Entonces, la lucha de los medios de comunicación está por hacer que no se reconozca eso. Bueno, ya tenemos la evidencia de que el mundo árabe, ya lo sabemos, que está siempre en contra, ¿no? Pero hay voces en el mundo árabe que están en contra también de que no se reconozca Jerusalén como la capital de Jerusalén. Son las mínimas, pero las hay. Capital de Israel. Sí, como capital de Israel. Son en el mundo árabe. De hecho, en el Parlamento de Israel hay un amplio abanico de representantes parlamentarios árabes.
en qué parlamento de un país árabe o musulmán hay judíos sentados en el parlamento. Que me expliquen uno solamente, ¿no? O sea, no existe eso. Y en cambio en Israel tienen la libertad religiosa, libertad política, libertad democrática absoluta para expresarse libremente sus ideas y lo que consideren oportuno. Pero los medios de comunicación, especialmente si nos damos cuenta en estos días, siguen insistiendo en levantar enfrentamientos. Hablaba hace 2 días con un amigo que está en Jerusalén. Yo le preguntaba, oye, ¿cómo está la situación en Jerusalén? Dice, pues como siempre, los mismos de siempre se manifiestan delante de las cámaras de los periodistas para que los vean. Dice, hay más periodistas que manifestantes. ¿Por qué? Porque los periodistas están buscando la noticia, están buscando, mira lo que está pasando y mira lo que está sucediendo. Es como aquí. Y en cualquier otro gobierno, a esos, por ejemplo, se van a Corea del Norte, los periodistas, o sea, no pueden ni hacer una nota así, estarían presos ya. En Corea del Norte es que es la dictadura férrea por excelencia en este mundo, ¿no? En ninguna manera tendrían la oportunidad. En Israel cualquier periodista va y puede decir lo que quiera, incluso en contra del gobierno, y nadie le va a detener por eso ni le va a enjuiciar. Entonces es absurdo, otra vez insisto en la palabra, que los medios de comunicación puedan ser tan incitadores del mal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad de ponerlo en luz y decir, no, esto no es así, aunque seamos una minoría de voces, que digo entre comillas, porque anoche, por ejemplo, en la fiesta que asistimos, en Hanukkah, la plaza de la villa estaba a rebosar. O sea, yo no sé si otros años, en alguno ha habido más o menos, no lo sé, pero en los que yo he ido, en la mayoría, yo he visto más personas en este año. También he visto más, no sé si estamos viendo imágenes, sí, son imágenes que tenemos de anoche, también he visto una mayor presencia policial por las amenazas constantes que se están vertiendo contra Israel. En este caso, imaginaros en la plaza de la villa, un nutrido grupo de la comunidad judía, esos son los niños del colegio judío, que están haciendo, bueno, son unos cánticos también muy bonitos, ¿no? Sencillos, no es una cosa de exaltación del ego, no, están participando de su idiosincrasia, de su cultura y compartiendo pues lo que están haciendo. Pero esto, por ejemplo, que tenga que estar la presencia de la policía como anoche había, tanta, porque mucha. Otras veces, yo también he ido otras veces y había menos. Es que anoche estaban cortadas las calles. ¿Por qué? Porque existe una amenaza real contra la comunidad judía. A nivel mundial. A nivel mundial, Nosotros nos sentíamos seguros, ¿no? Yo no tenía ningún problema. Anoche, personalmente, yo me sentí y creo que nosotros nos sentíamos seguros, y no solo porque había presencia policial, sino porque el ambiente era un ambiente de seguridad, de tranquilidad, era una fiesta alegre. Se encendieron las luces de Hanukkah, había alegría, los jóvenes estaban compartiendo la historia de Hanukkah, y al final, en realidad, lo que se está viendo es la absoluta relación que hay entre el Hanukkah, por citar el ejemplo de este caso, Hanukkah con Jerusalén, porque los acontecimientos de Hanukkah tuvieron su desarrollo en Jerusalén, que fue el centro en el cual Antíoco Epífanes quiso destruir y arrasar a la comunidad judía, a toda la idiosincrasia judía, la fe en el judaísmo, lo quiso arrasar, ¿no? Y por eso digo que eso ocurre en el año 168, y en el 165, el 25, otra vez, fue el mismo día, a los 3 años, otra vez se volvió a dedicar el templo al servicio de Dios. La palabra Hanukkah significa dedicación. Y yo quisiera insistir en un punto que lo mencionamos la semana pasada, pero que creo que es muy importante recordarlo. Estamos hablando que está en Juan 11, versículo 22 y 23, es otro vínculo no solamente con la historia de Hanukkah, sino que el Mesías vinculó la historia de Hanukkah con su propia presencia. A mí me parece maravilloso, ¿no? Me parece maravilloso que pasa desapercibido esta expresión, porque yo creo que hay, sinceramente y lamentablemente, hay pocos creyentes que sepan que la fiesta de la dedicación en la cual estaba Jesús en el templo el día más o menos 25, digo más o menos porque dice que era invierno, voy a ser el primer día, segundo o el tercero, pero en la fiesta me sorprende que no se sepa que esa es la fiesta de Hanukkah. ¿Y por qué no se sabe? Pues porque han traducido la palabra Hanukkah por dedicación.
Si hubieran puesto un paréntesis, por ejemplo, en Hanukkah, como hay otras partes en la escritura, cuando se dice en hebreo se dice así o se dice en griego tal, ¿no? Hubiera sido un punto a favor de los traductores el que hubieran puesto la palabra Hanukkah en el libro de Juan, en el capítulo, hemos dicho, 11, versículo 22 y 23. Otra vez se vincula la historia de Hanukkah, Jerusalén y el Mesías. Otra vez está totalmente vinculado. Y son hechos. Y claro, ahora vemos la historia al tiempo de atrás y nos damos cuenta de la importancia que tiene proféticamente Jerusalén. No voy a entrar aquí en términos proféticos, ni en mística, ni nada, ¿no? Solamente digo, para entendernos a nivel coloquial, hay una trascendencia y una relación absoluta entre la fiesta de Hanukkah, entre el templo de Jerusalén y el desarrollo del ministerio del Mesías. Absoluta. Entonces, desvincular esos conceptos es desvincular lo que dice la Biblia. Por eso el mundo quiere desvincular, quiere desrelacionar, déjenme decirlo así, quiere que no haya relación entre esos conceptos. Pero Jerusalén es la piedra angular, aunque ese es el Mesías, ¿no? Pero cuando se refería a la piedra del templo. Esa es la piedra angular ahora mismo de toda la estrategia del mundo, es destruir la relación que existe entre Jerusalén, entre el Mesías y entre el pueblo de Israel, que son tres conceptos inseparables. ¿Cómo se puede separar al Mesías de Jerusalén, de Israel, de Jerusalén, si el Mesías es judío? ¿Cómo se puede separar? ¿Cómo se puede separar la fiesta de Hanukkah de la actual Jerusalén? ¿Cómo se puede separar del templo? ¿Cómo se puede separar de toda la historia de Israel? Entonces, es tan absurdo querer desvincular la relación que existe en la Escritura que no me sorprende. Pero estamos viendo hechos proféticos, realidad. Lo que ha pasado ahora mismo, hace pocos días, no porque lo haya dicho Donald Trump, no hablo de eso, eso no tiene que ver nada, sino el tiempo en el cual está pasando nos indica que nos vamos acercando más a la luz. En la fiesta de Hanukkah sabes que se encienden, hablaremos después un poquito del orden, pero se enciende el primer día una luz, está encendida la Shamash, es la más grande, la que alumbra, porque es la que enciende a las demás. Pero la fiesta es de 8 días, son 8 luces más una que es el Shamash, el que enciende. Bueno, la primera noche se enciende una luz, anoche lo vimos en la plaza, se encendió una luz, había otra que es la que... Igual tenemos imágenes por ahí. A lo mejor la vemos un momentito, la que enciende las demás. La segunda noche se enciende, pues, evidentemente, la de ese día y la del día anterior. La tercera noche, la del día tercero y la de las noches anteriores. Siempre vamos, cuando encendemos la primera vez, encendemos la primera de derecha a izquierda, según se mira de frente la lámpara, de derecha a izquierda. Luego después, cuando llegan los días posteriores, encendemos primero la que corresponde al día y después vamos encendiendo la que corresponde a los días de atrás hasta que se completan los 8 días, en los cuales ya está todo más iluminado, ¿no? Bueno, pues la historia es así. Vamos poco a poco iluminando la historia y al final vemos un panorama mucho más claro. ¿Por qué? Porque tenemos más luz. Y lo que está pasando en la historia ahora mismo es que estamos recibiendo más luz histórica, más luz espiritual y deberíamos comprender mejor lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra y cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Porque vivimos tiempos realmente proféticos, ¿no? Tiempos maravillosos. Y hay que decir las cosas como son. Ayer no sé si cabe decirlo, pero me llamó mucho la atención la declaración del Ayuntamiento de Madrid, el representante, porque divagó en que se iba un representante y dijo cosas de los griegos, pero en ningún momento felicitó la Hanukkah, o sea, como que yo la verdad que vi que se divagó mucho, dijo poco y casi nada de la festividad que se estaba dando. Entonces, no sé, a veces parece que como que le quieren quitar importancia. La verdad que me decepcionó mucho el representante del Ayuntamiento de Madrid y yo no soy judío, o sea que lo hablo como perspectiva de una persona que estuvo ahí y que no se digan las cosas, que realmente es la festividad de la luz, una festividad que es muy importante para el pueblo judío. Solo bastaba decir, oye, que vienes a apoyar este evento, a felicitar este evento y ya está. No hablar de los griegos, que no venía al caso. Y no sé. Sí, además lo único que dijo fue que le gustara el chocolate y los bollitos que iban a repartir al final, ¿no? Fue muy divagante como lo que dijo, pero eso forma parte de la estructura de ceguera espiritual también. No solamente tienen ceguera espiritual, tienen ceguera cultural. Y lamentablemente en este país tenemos una gran ceguera espiritual
y una gran ceguera histórica, que no permite que personas que se llaman cultas, que supuestamente tienen una cultura superior a los demás, no puedan entender ciertas cosas. No es sorprendente que alguien con ese nivel cultural no sepa la historia, porque claro, que no la sepa alguien que no ha estudiado nunca, tal vez, o que no tiene ningún tipo de relación, sí, no ni conceptos, acceso, lo que sea, pero se podría entender. Pero no se puede entender que personas que están en unos niveles supuestamente culturales elevados ni siquiera entiendan ni comprendan, y no solamente me refiero a esta persona, sino a todo ese conglomerado de gentes en Europa particularmente que están diciendo barbaridades históricas y que están totalmente obstruidas su mente y sus ojos y no pueden entender lo que dice la Escritura, ¿no? Yo creo que una de las funciones que tenemos en los medios de comunicación, y particularmente en este bendecido medio de comunicación, es que digamos las cosas como son. Decimos en castellano al pan pan y al vino vino. El chocolate, el agua clara, el chocolate espeso. No sé si se dice exactamente así. Lo que quiero decir es que las cosas hay que decirlas por su nombre. Y lo que estamos diciendo ahora es que los medios de comunicación están incitando, azuzando, como si fueran perros a los demás, para que ataquen a Israel. Y para que ataquen a Israel y a los amigos de Israel. Y nosotros, como amigos de Israel, tenemos la labor de proclamar luz, de dar luz, porque somos luz, y esa es una de nuestras responsabilidades, ¿no? Somos la sal y la luz. Pues tenemos que ayudar a este mundo a que tenga luz. Lo de anoche fue una manifestación de luz, que los medios se encargan de obstruir para que no se comunique, algunos medios. Nosotros nos ocupamos de que se comparta esa luz para que alcance a muchos. Por tanto, es una responsabilidad muy elevada la que tenemos de compartir la verdad. Y como antes estaba mencionando y otra vez repetimos, no podemos desvincular la relación que tiene Jerusalén con el pueblo judío. Eso es absurdo no entenderlo, pero hay gente que lo entiende y lo dice de otra manera, como puede ser la UNESCO, ¿no? Que parece que nunca ha leído la Biblia, ni sabe lo que dice la Biblia, y como si la Biblia fuera de otro mundo, que es de otro mundo, claro. ¿Por qué? Porque es espiritual, y lo espiritual el mundo no lo puede entender. Pero nosotros tenemos que compartir esta luz. En nuestra casa en estos días pues estamos poniendo la luz de Hanukkah en el exterior y en el interior de la casa, intentando compartir luz a nuestros vecinos. De una manera sencilla, ¿no? Hemos encendido las luces de Hanukkah, las ponemos en alto, en público, además en la terraza se ve, todo el mundo que pase la puede ver, y queremos compartir la luz del Señor, queremos hablar de Dios. Dios es luz, dice la Escritura, y no hay ningunas tinieblas en Él. En Dios no hay tinieblas, pero en el mundo sí hay tinieblas porque vive en tinieblas. Por tanto, nosotros somos responsables de iluminar, y todos sabemos que aunque sea una pequeñita luz, donde entra una luz pequeñita, la oscuridad se va. Porque aunque sea pequeñita, pues si juntamos muchas luces, como también escuchamos anoche, muchas luces juntas, pues iluminan razonablemente mucho más. Pues esa es nuestra parte como creyentes, que iluminemos y que podamos entender la historia en su justa medida y saber quién es... dónde está el templo de Jerusalén, cuál es la capital de Jerusalén, cuál es la idiosincrasia judía. Esas son algunas imágenes de Hanukkah de este año que hemos editado pues para dar a conocer esa luz y la compartimos de una manera sencilla. Lo que vamos a encontrar son diferentes lámparas y también los distintos días Sufganot, que qué ricos estaban. Está muy rico, lo que es difícil es hablar la palabra, como se dice en hebreo, pero está muy rico. Son diferentes, algo parecido, esos son diferentes imágenes de comidas típicas de estas fiestas que son pues muy ricas, la verdad. Y también diferentes lámparas y todo lo relacionado con Hanukkah para que vayamos teniendo también la cultura, porque hay países en el que hablas de Hanukkah y lo entienden perfectamente, aunque ni lo crean ni lo practiquen, pero lo entienden, es como parte de la cultura. Si en cambio aquí en este país hablamos de Hanukkah y hasta hace pocos años ni se había oído la palabra, incluso hay muchas personas, incluso que siendo creyentes, ¿no?, que no tienen ningún concepto de Hanukkah o nunca lo han escuchado, ¿no? Se hablaba ayer de casi 500 años que se estuvo sin
sin hacer esa festividad, ¿no? En Madrid, exactamente. Claro, a ver, desde que los reyes católicos expulsaron a los judíos españoles, y digo así, porque eran judíos españoles claro. o españoles judíos, da igual, no se ha encendido públicamente la luz de Hanukkah. Anoche escuchamos que hace 10 años que se enciende públicamente la luz de Hanukkah en Madrid, en este caso. Yo recuerdo la primera vez que fui a verlo, y también recuerdo cuando estaba en la Plaza de Oriente, en un sitio más grande, Sí. hasta que se llegó a poner, ya parece como de forma tradicional, en la Plaza de la Villa, ¿no? Pero ya han pasado 10 años de eso. Pues desde, digo, a nivel público, ¿eh? Claro, en las comunidades judías, evidentemente, y en las familias judías, pues se enciende la luz de Hanukkah siempre. Pero públicamente en España solo hace, y digo solo, 10 años que se enciende la luz de Hanukkah a nivel de que todo el mundo lo pueda ver. Yo creo que esto es muy importante, ¿eh? Y que también marca una tendencia, y espero que sea una bendición para este país, que se pueda entender, que puedan entender muchas personas la importancia y la relación que tiene Hanukkah con Jerusalén y con el Mesías. Esto es, para mí es vital de entenderlo, porque no se pueden separar los conceptos. Y lo que vimos anoche fue un hecho, yo digo, maravilloso, un hecho luminoso. Para mí las velas eran un poquito pequeñas. Yo las veía como está. Mucho viento, había mucho viento. Estaban muy cerca, además, porque estábamos a escasos metros de donde estaban haciéndolo, pero la luz de las velitas eran para mí un poquito pequeñitas. Hubiese sido un poquito más grande, mejor. Y incluso cubiertas con un cristalito para que no se apagaran con el aire, ¿no? Que siempre, todos los años pasa lo mismo. Pero ya el hecho de estar allí, imagínense, en estos días, con toda la presión que hay contra Israel, toda la presión, siempre la hay, ¿no? Pero en estos días parece que mucho más, que en pleno Madrid, en la Plaza de la Villa, con la trascendencia histórica que tiene, se pueda danzar de esta manera, se pueda hablar libremente, se pueda enseñar lo que es Hanukkah, se puedan estar los niños del colegio judío y todos los amigos de Israel que estaban allí. No solamente había judíos, había muchas personas que no son de origen judío o que no practican la religión judía, que son cristianos, por ejemplo, o incluso que no creen en nada, que estaban allí pues presenciando un acto o un hecho histórico que se estaba contando de una manera pues muy vivencial. Así que yo creo que se cumple esos 10 años ahora. Estamos hablando de números, no hablo de numerología, hablo de esos 10 años que se cumple, que se enciende la luz de Hanukkah en Madrid. Hablamos de cómo ahora, hace poco, ese reconocimiento que ha empezado por un gran país como es Estados Unidos, y que ya algunos países más se van añadiendo, pero todavía falta mucho para que la esperanza es que la propia Comunidad Europea pudiera reconocer ese hecho incontestable de que Jerusalén es la capital indivisible, y yo digo eterna, de Israel. Nos falta mucho por recorrer, pero ya se están dando pequeñas luces de esperanza, y nosotros tenemos que ser una luz de esperanza para todos aquellos que están buscando la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, y no cualquier camino, el camino, el único camino, la verdad, no una verdad, la única verdad, y la vida, no la vida en general, sino la única vida verdadera. Por tanto, tenemos una esperanza firme, y lo que está aconteciendo nos indica que estamos en un tiempo histórico maravilloso, un tiempo en que veremos grandes cosas, pero también veremos ese enfrentamiento entre los poderosos medios de comunicación, que parece que todo lo quieren poder y nada lo pueden hacer, esa es la verdad. Pero está habiendo un enfrentamiento directo ¿entre quién? Entre la oscuridad y entre la luz del Señor. La verdad que resaltar lo que has dicho de que el Ayuntamiento de Madrid pueda seguir dando estos, o permitir, ¿no?, estos espacios, eso sí que hay que agradecerlo. Y también me llamó mucho la atención de que había muchos cristianos igual católicos, pero también cristianos evangélicos, muchos. Inclusive entrevistamos a una mujer que ya se ve que era de toda la vida católica, pero que hace unos años ha cambiado su fe a la evangélica, y que destacaba que hace 2 años con su hijo, que su hijo se ve que es pastor evangélico, descubrió esta festividad judía, y decía que estaba encantada, ¿no? que le gustaba mucho, y que ella sentía que
que de verdad era una bendición y participaba y que iba a seguir viniendo todos los años. Hablo de una mujer de unos 60 y pico años, ¿no? Entonces que estaba contenta y no solamente, por eso digo, no solamente habían judíos, había curiosos, pero había gente cristiana, evangélica, que apoyan. Y creo que basados en una verdad bíblica que dice que si tú bendices a Israel, pues también serás bendecido, ¿verdad? Yo lo veo así como también esa especie de Donald Trump, ¿no? Que aunque no sé que igual es de costumbre protestante por raíces en Estados Unidos, pero que no sé si será muy creyente o no, pero lo que está claro que tonto no es, que él sabe que si bendice a Israel, o sea, su país, él es bendecido. O sea, es como una ley práctica que no se puede obviar. Es una ley bíblica y una ley histórica, una ley proclamada desde tiempos antiguos, cuando ya Dios le dijo a Abraham, al que te bendiga le bendeciré, y así por todas las generaciones. O sea, es una declaración del cielo a favor de Israel en la tierra. Y esa declaración nos atañe a nosotros. Por eso tenemos que vocalizar siempre bendición. Y especialmente y particularmente bendición al pueblo de Israel, del cual hemos recuperado ese conocimiento espiritual y bíblico también a través del cristianismo, como también anoche estaban diciendo, ¿no? Las raíces del cristianismo son en el judaísmo. O sea, el cristianismo no ha nacido por arte birloque, o sea, sí porque sí. El cristianismo tiene sus raíces basadas en el judaísmo. Luego lo que pasa es que ha tenido unas ramificaciones pues, de todo tipo, que nada tiene que ver con el judaísmo, pero el origen, en principio, está en el judaísmo. Y como representante más evidente, pues es el Mesías, que es el Mesías de Israel, no es el Mesías de no sé qué país, es el Mesías de Israel, proclamado en la Escritura. ¿Y ha venido para qué? Para iluminar a las naciones. ¿Y qué es el Templo de Jerusalén? Casa de Dios para todas las naciones. O sea, tenemos unos conceptos que son básicos en la fe que tenemos que mantener no solamente nosotros, sino nuestros hijos y las generaciones venideras. Si no se hubiera encendido la luz de Hanukkah desde los tiempos de los macabeos, que estamos hablando de unos 165 años antes de venir el Mesías, todavía, si esa luz se hubiera parado, no tendríamos este conocimiento actualmente. Si en cambio el pueblo de Israel ha mantenido fielmente todos los años, esta y otras muchas festividades bíblicas, las ha mantenido de generación en generación. Y nos ha llegado la luz de Hanukkah, después de estos 2000 y pico años, nos sigue llegando fielmente cada año. Por tanto, cada año aumenta la luz, cada año aumenta el conocimiento histórico de Hanukkah, y hay muchas personas que dentro de pocos años, cuando digan Hanukkah, van a entenderlo. Lo harán o no lo harán, lo comprenderán más o menos, pero no será ajena a la palabra, que es lo importante. El concepto Hanukkah no será ajeno a la cultura nuestra, será parte de la cultura, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, católico o evangélico, son parte de la cultura nuestra, o sea, todo el mundo lo entiende. Puede ser que lo acepte, que no lo acepte, que le guste más o que le guste menos, pero todo el mundo entiende lo que son conceptos evangélicos, protestantes, católicos, los entienden, ¿no? Lo que estamos buscando, yo creo que esta luz de Hanukkah llegue a todas las generaciones. Ya mis hijos y mis nietos entienden perfectamente lo que es Hanukkah. Yo no lo sabía cuando era apenas un niño, porque en mi trasfondo cultural y mi trasfondo espiritual no llegué a entender estas cosas hasta que ya siendo un poquito más mayor, ¿verdad? Pero ya mis hijos, la generación siguiente y la siguiente generación ya tienen el concepto establecido en su vida. Ya mi nieta cuando habla de Hanukkah es como hablar de Navidad o como hablar del verano, como hablar de... Son conceptos que ya forman parte de su cultura. Sí. Y no solamente cultura en el sentido histórica o cultura en el sentido de conocimiento, sino de su cultura espiritual. Ya forma parte, ya está deseando que llegue Hanukkah, como anoche fue, para encender las luces, para la alegría, para tener la fiesta, para estar... Y sabe la historia de Hanukkah. ¿Cuántos niños en España saben la historia de Hanukkah? Bueno, yo creo que en general, en parte de Europa falta volver a esos principios, porque ayer, por ejemplo, hablábamos con nuestra reportera que es colombiana, ¿no? Y me decía, hoy en la mañana, me dijo, mira, me ha llegado un mensaje de Instagram felicitando la Hanukkah. Me dice, pero claro, no es de aquí, me dijo, es de Colombia. Sí. Entonces, ahora mismo en Latinoamérica está habiendo como un resurgimiento de los cristianos protestantes, evangélicos, también, o sea, como que el antisemitismo creo que de momento se siente más fuerte aquí en Europa
que en Sudamérica. Entonces, en ese aspecto hay un poquito más de libertad allí de poder saludar sin problemas en una red tan importante como Instagram, que lo usan millones de adolescentes, y poder festejar, ¿no?, en el logo, como cuando sale Google, pues feliz Hanukkah, ¿no? Exactamente. Yo creo que es importante poder también distribuir y bendecir una festividad tan importante para los judíos. Claro, es para los judíos y otra vez insisto, y que forma parte de nuestro trasfondo cultural. Sí. O sea, no es que seamos ajenos a la fiesta de Hanukkah, es que si los que se declaran como cristianos, si entienden que Jesús participó y está escrito en el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, la fiesta de Hanukkah, por algo será. A ver si porque podría haber puesto, yo qué sé, ni por qué nombrarla. ¿Por qué nombró Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? ¿Por qué nombró la fiesta de la dedicación en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento? ¿Por qué lo nombró? Porque tenía un concepto básico que hay que entenderlo. Jesús se declaró como luz, yo soy la luz del mundo. Bueno, pues Hanukkah es la luz que está compartiendo y que vincula tanto a Jerusalén como capital, a su templo y al Mesías. Y hay que volver a esa luz. Y hay que volver a esa luz. O sea, no tenemos la opción, bueno, podemos separarnos de la luz y nos vamos a la oscuridad. Pero aquellos hombres y mujeres de buen hacer que entienden la necesidad de tener luz en su vida, en su familia, van a buscar el conocimiento, que no salva el conocimiento, insisto para que no se asuste, pero van a buscar la verdad histórica, que después se convierte en una verdad espiritual. Pero si no se entiende primero la verdad histórica, difícilmente se entenderá la verdad espiritual, porque la Biblia es también historia. Sí. Entonces, si alguien no entiende la historia, ¿cómo va a entender la parte espiritual? ¿Cómo comprender? Si no comprendemos lo natural, lo lógico, lo humano, lo fácil, ¿cómo vamos a tratar de entender lo espiritual? Porque las enseñanzas de la Biblia son históricas, pero son espirituales. Son espirituales, pero son históricas. Hanukkah es histórico, es espiritual y vincula absolutamente y relaciona, como he dicho antes, al templo, a Jerusalén y al Mesías en un maravilloso conjunto de luz que ilumina a todas las naciones. Y como digo, ¿no?, qué importante es que se pueda volver a esa luz que lamentablemente por muchos siglos Europa se ha ido apartando, ¿no?, de esa luz, y tal vez las personas que salían a llevar ese mensaje se han ido a otros continentes, ahora están regresando como volviendo a evangelizar Europa, ¿no?, a hablar otra vez del Dios verdadero. Entonces, qué importante es que hablemos de Hanukkah hoy, porque como ha dicho José, no solamente es historia, sino que esa historia se puede hacer real en nuestra vida hoy y que podamos aplicar esos fundamentos, porque si nos ponemos a pensar o a investigar, vamos a ver los principios de Europa que muchos están forjados en la palabra de Dios. Claro, lo que entendemos como ese concepto que se habla muchas veces también en los medios de ese trasfondo judeocristiano que dicen, pues ya indica algo ese mismo concepto de que el cristianismo está fundamentado en el judaísmo. Nadie puede esto retorcerlo ni cambiarlo. Ahora, evidentemente, todas las cosas se pueden mezclar hasta tal punto que nadie lo entiende, ¿no? Por eso es importante dar luz histórica, dar luz espiritual y dar luz práctica. Como os he dicho antes, cuando uno entiende la historia, va a entender después, va a ser ese orden seguramente, va a entender los principios espirituales y después va a llegar a la práctica. O sea, llegará un momento cuando en su casa encenderán las luces de Hanukkah y entenderán los conceptos espirituales de esa luz. No solamente el concepto, bueno, una fiesta que se hizo en Jerusalén después de la conquista, después de la dedicación del templo y que Jesús celebró y que muy bonito y que se toman dulces. Eso es historia, ¿no? Pero esa historia se va a transformar en unos principios espirituales, en una forma de vida. Y esa forma de vida después se va a llevar a la práctica. Como digo, en nuestra casa hasta ya llevamos años bastantes encendiendo la luz de Hanukkah en todos los años en nuestra casa, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, ya tenemos un trasfondo en ello. Pero en este año le hemos puesto, aparte que siempre la ponemos en la ventana, porque hay que ponerla a la ventana para dar luz a los demás, la hemos puesto en alto, la hemos puesto en la terraza, en una calle transitada donde todo el barrio tiene que pasar, pues allí está la luz de Hanukkah encendida para que
a lo menos empiezan a tener curiosidad. ¿Qué significará esta lámpara en esta casa, en este lugar, en esta ciudad, en este pueblo, en este país? ¿Qué significa eso? Y va a empezar a iluminar las conciencias, porque hay una oscuridad que está precisamente en la conciencia. La conciencia está ensombrecida. Por eso tenemos que poner luz, la luz de la verdad. Iluminar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, nuestros familiares, como es más que razonable, pero con algo práctico. Entonces yo digo, ponga la luz de Hanukkah, pero para entenderla primero hay que saber la historia, hay que entender los principios espirituales y después se llega a la práctica. No simplemente cojo una lámpara o 8 luces, le pongo luz y ya he hecho... No, hay que entender la historia, conocerla, por qué fue, cómo pasó, cómo desarrolló, cómo se desarrolla la festividad y después cuando ya su relación espiritual, los conceptos, cómo lo dije antes, la Escritura habla de que Dios es luz, la Escritura es luz, Jesús es luz, y llegamos al momento que la encendemos en nuestras propias casas como una práctica que se convierte ya en parte de nuestra propia historia familiar. Ahí estamos viendo imágenes, bueno, de lo que costó un poco encender la vela, porque realmente es un acto muy bonito. Luego el rabino, ¿verdad? Sí. Ahí está el rabino, se llama Moshe Ben Dayan, sí. Pues estaba dando la oración, ¿no? que es en la lengua hebrea, pero que fue un acto sencillo, muy sencillo, pero era el sentido, ¿no?, de esa primera vela. Muchas veces hemos asistido a la Hanukkah en la octava, la séptima vela, pero que en este año fue la primera. La primera. Lo que está diciendo ahí, la bendición que está haciendo es, la decimos en castellano, claro, porque en hebreo, aunque la tengo transliterada para poder vocalizarla en castellano, pero la digo en castellano que se entiende mejor. Dice, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado encender la luz de Hanukkah. O sea, qué bendición más maravillosa que no podemos nosotros compartir en casa, no podemos vocalizar esta bendición, porque son bendiciones de la Escritura, ¿no? Y cada noche pues se hacen unas bendiciones al encender la luz. Como veis ahí, primero se enciende, la primera luz es la de la derecha, lo que pasa es que estamos viendo la lámpara de frente, nosotros, entonces nosotros lo vemos como a la izquierda, pero cuando el que enciende está viendo la lámpara, evidentemente, a la derecha, ¿no? Se enciende la primera luz y después al día siguiente se enciende la que corresponde a ese día, como dijimos antes, al día segundo, y después se enciende la del primer día. El tercer día se enciende la del tercer día y después se enciende la del segundo y la del primero. Ahí es al revés. Y así se va haciendo hasta que se completa los 8 días de la luz. Y el último día pues es el día por excelencia, porque ya se ve todo iluminado y ya nos damos cuenta de que también la vida espiritual es progresiva. De repente no sabemos todo, ni entendemos todo, ni se nos ilumina todo. Pero poco a poco nuestra vida se va iluminando espiritualmente hasta que llegamos a comprender mucho mejor, sin que digamos nunca que ya vamos a comprenderlo todo, ¿no? Pero progresivamente se va iluminando nuestra vida y vamos entendiendo muchas cosas y de mejor manera, y en la práctica también, de lo que significa una vida comprometida con el cielo para servir también a los demás, porque el mandamiento nos dice que amemos a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. La relación entre Dios y el hombre es absolutamente vinculante, como lo mismo en la relación entre Jerusalén, otra vez insisto, entre la capital, entre el templo, entre Jerusalén y entre el Mesías, que son los conceptos que tenemos ahora mismo como parte de la luz espiritual que hemos recibido. Hay otros muchos conceptos que tenemos que ir aprendiendo y practicando, pero ya tenemos un primer paso sencillo, que es comprender la verdad absoluta y bíblica de que Jerusalén y su templo forman parte inseparable de la capitalidad de Israel. Tenemos un par de minutos. ¿Cómo podemos concluir de todo lo que hemos hablado? Hemos hablado de Donald Trump, hemos hablado de esta bendición hacia Israel. ¿Cómo podemos concluir en esta manera, José? Bueno, pues me gustaría decir unas palabras que tengo aquí transcritas, las forman parte del artículo último que escribimos, y es que la iniciativa es el distintivo más evidente de un líder, y el liderazgo de Donald Trump se ha fortalecido, y también la posición de Israel. También ha sido fortalecida desde lo alto y sigue iluminando a este mundo.
El camino emprendido por Israel y sus incondicionales amigos, y en este caso Estados Unidos, es marcar la dirección a seguir por todas las naciones. Acabo con un versículo que dice: nuestra plegaria, que la hacemos nuestra, es hoy: bendígate el Eterno desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel, y decimos nosotros, amén. Pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa especial. Y pues nosotros vamos a ir a publicidad y regresamos con más en el programa.